Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Continuamos haciendo Comunicarte. Estás en Radio UNIAC. Recuerda que puedes seguirnos e incluso vernos a través de la camarita amiga de radio.uniac.cl, nuestra señal digital. Una especie de Alaska es una obra de teatro que vas a poder encontrar hasta este fin de semana en la Sala La Comedia del Teatro Ictus. Es un trabajo de la dramaturgia de Harold Pinter y vamos a hablar un poco del autor para saber en qué dimensión estamos y por qué nos hace esta conexión tan relevante cuando entramos en la historia de una mujer que ha permanecido en estado de coma, como la llamada enfermedad del sueño, durante más de 30 años, casi 40 de hecho, 37 para ser exacta. 37. Natalia Aragonese, integrante del elenco, junto a Tamara Costa, Marcial Tagle, dirigidos por Cristian Plana, tremendo director teatral nacional. Nata, qué gusto tenerte por acá y poder conversar acerca de esta obra y del trabajo que están trayendo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy contentos, felices. Muchas gracias también a ustedes por recibirnos y poder hablar de esta obra que está maravillosa. Oye, hablemos un poco, claro, para que la gente entienda de dónde viene, ¿no? Y por qué este autor, un autor que es conocido en todo el mundo a través del teatro contemporáneo también, pero que nos trae una historia muy del siglo XX y muy fuerte también. Hablemos un poco de la dramaturgia de Harold Pinter. Bueno, esta obra es una pieza corta de Harold Pinter, dramaturgo inglés, y es parte de una trilogía, que son tres historias que no tienen una como algo que las una, quizás sí en relación a temáticas, pero no hay como una tras otra, ¿no? Da lo mismo, por eso son piezas independientes. Y esta, una especie de Alaska, está basada en un libro que escribió el escritor y médico Oliver Sacks en relación a los casos que ocurrieron, porque contextualizar que esto está basado en esta que no se sabe muy bien cómo decirle, si pandemia, etcétera, que fue una extraña pandemia post-guerra, en donde, sin entender por qué, la gente se dormía. Había gente que moría, gente que no, etcétera. Empezaban a ocurrir una serie de efectos extrañísimos. Era casi como que cada uno de estos pacientes o enfermos la habitaba de una manera distinta. Y esta obra, Harold Pinter toma los escritos del doctor, pero se basa en uno de los casos, que es el caso de Rose, y por eso aparece en un poco, claro, personificado en este personaje protagónico, que es quien interpreta a Tamara Costa, pero sí el trabajo que hicimos, por ejemplo, desde Plana en la dirección, fue cruzar un poco todo este material que teníamos de la obra, que era la obra en sí, la dramaturgia, que está exacta. Yo leí la versión en inglés y está tal cual. Esa traducción la hizo Cristian. Y tomamos también muchos de los escritos y sobre todo también las descripciones que hacía Oliver Sacks sobre estos pacientes, y en específico de Rose. Entonces, todo lo que está escenificado está sacado de todo esto, de todo este material. Entonces, oye, está bien ligado a la realidad. Investigación que se mandaron ahí, porque claro, en el fondo es ir a la dramaturgia, pero ir a la inspiración de la dramaturgia, la inspiración médica real, en el fondo, todos los escritos del doctor. Hay documentales también, hay mucho material audiovisual, afortunadamente, maravillosamente, hay una película y claro, entonces también teníamos mucho de dónde inspirarnos y ir cruzando la obra. Si lo pensamos también, es primera mitad del siglo XX, entonces mucho de esta cosa como del fenómeno de la impresión de este fenómeno, claro, está marcada justamente por ese contexto de la guerra, de las guerras, el entremedio de las guerras mundiales,
por cierto, probablemente toda la industrialización versus lo religioso, entonces también esta cosa como de en qué creemos, en qué no creemos, cosas que no se meten necesariamente en la obra, pero que claro, pueden atravesarse en lo histórico. Y una de las teorías que hay en relación como a por qué sucede esta cefalitis letárgica o enfermedad del sueño, una de las explicaciones, porque hay explicaciones que no hay, es que podía haber sido un efecto postraumático de la guerra. Puede haber sido también quizá efectivamente un virus dentro de toda como esta catástrofe, etcétera, en relación a cosas muy concretas, pero también ligado con lo emocional, con los traumas. Entonces es bien interesante como de especular de por qué aparece esto que nunca se supo hasta el día de hoy por qué ocurre, qué fue lo que lo causó. Lo que sí descubrió este doctor fue este medicamento que fueron probando y que también fueron muchos años de conejillo de India, en donde se probaba una dosis y no funcionaba, se duplicaba la dosis y aparecían ciertas reacciones, algunos mejores, otros no, hasta que se super triplicó y despertaban, pero claro, era sobre todo también, como tú dices, entendiendo ese contexto, no había mucha herramienta tecnológica para ir como equilibrando este asunto. Entonces era realmente un lugar de mucha duda. De mucha duda. Pero te fijas que todos nosotros vivimos una pandemia. Vivimos la sensación del encierro, del miedo, de la urgencia, de la sobrevivencia. Vivimos una cosa que probablemente no teníamos explicación y ciertos patrones desde ahí también igual se repiten, a pesar de tener todo este contexto tecnológico hoy día. Y al momento al hacer la obra, ustedes ya llevan varias funciones en escena, intercambio con público, etcétera, etcétera. Entonces, también preguntarte a ti a través tuyo al resto, ¿no? Como, ¿qué reflexiones también deja sobre el paso del tiempo? No tenemos necesariamente tantas respuestas, a pesar de todo, ¿no? Sí, aparecen, eso es bien bonito de la obra, que como entra en un espacio un poco también abstracto, pero súper cruzado con lo concreto. Yo estoy viendo a una persona que le está pasando algo, pero que no entiendo qué es lo que le pasa. Levanta todo ese universo de cuestionarse y de cruzar ideas, como por ejemplo en el caso nuestro, también, claro, lo podemos mirar desde este lugar de la pandemia, de este espacio más como clínico, ¿no? o enfermo más que clínico, cómo afecta también como emocionalmente todos estos efectos postraumáticos, y también un tema que es súper cercano como con el despertar y el dormirse, ¿no? Que también tiene que ver como con una analogía que podríamos hacer con nuestra propia sociedad, que tiene que ver con qué recuerdo y qué no recuerdo, qué cosas olvido y qué cosas no olvido. ¿Despertó o no despertó? Claro. Ya nos vamos a otras cosas. Sí, pero eso es súper interesante, que en el fondo son preguntas que nos interesa que se levanten en el público, en los espectadores. Porque claro, el teatro tiene eso hermoso de poner temas, y finalmente es como la humanidad es como cómo va recibiendo, cómo va viviendo en relación a estas situaciones de contexto, situaciones políticas, situaciones emocionales, situaciones familiares también, porque también la obra entra en un espacio súper íntimo de 3 personajes que están que se terminan vinculando mucho. Uno, porque claro, en este caso yo que soy la hermana, pero también el médico con quien yo termino casándome, porque ya casi como que esta es la vida que tenemos, y la vida que estamos viviendo en estos 37 años se reduce a estas 4 paredes, con esta cama y esta mujer acostada. Es que pensemos en lo que pasa acá. El personaje de Tamara Costa, que es Débora, despierta, se durmió siendo una niña de 14 años, a punto de cumplir los 15, y se despierta de una mujer de 50 y algo, después de, imagínate, pero su mente sigue estando en los 15 años,
Sí. Ella está situada ahí, pero se despierta totalmente aturdida. Y ahí podemos hablar de dos cosas muy relevantes que siento que pasan, ¿no? Y las vamos a abordar. Por un lado, estas 4 paredes, el cuidado, lo que significa de pronto una enfermedad, un trauma a nivel familiar. Sí. Y por otro lado, la capacidad de Cristian Plana para darte terror psicológico en escena, que es algo que ha cultivado muy bien, se le da muy bien. Le sale. Le sale muy bien en escena. Entonces son dos cosas que son y que tú conoces además muy de cerca. Además el tema de personificar a la hermana, claro, esta cosa como del cuidado, es muy heavy también ahí. Sí, bueno, está también claro, la obra pone justamente ese espacio en donde ella despierta y las dos personas que han estado cuidándola día y noche son las que están ahí. Es el doctor, pero yo estoy como todo el tiempo como esperando a ver qué pasa en este momento. Y claro, y yo creo que ese terror, la pena, no sé, y ese terror psicológico tiene que ver porque hay un desconocimiento de una enfermedad. Yo no sé cómo va a despertar. También pasaba que los pacientes tenían reacciones muy, muy distintas y muy intensas, que no eran cosas que uno podría decir como, esto es obvio que va a pasar. No sé, por ejemplo, siempre hablamos, uno, no sé, pasa 3, 4 días en cama enfermo y la musculatura, como te levantas de una manera distinta, pero aquí no era tan obvio eso. Ocurría que a veces, por ejemplo, por efecto de reflejo, mujeres ancianas que estaban así sin moverse años o no mover, y de repente venía una pelota, que eso lo veíamos en los documentales. Ay, no te puedo creer. Y de repente su mano, su brazo con una fuerza impresionante tomaba una pelota o era capaz de pararse y caminar muy rápido, o venían también como efectos en el habla muy distintos en que no paraban de hablar. Entonces o los cambios de ánimo también, que podía ponerse o muy rabiosa o muy dulce, que es lo que un poco transita el personaje de la Tamara. Entonces, claro, también hay un horror de partida del recuerdo en que cuando ocurre esto, es una escena horrorosa, porque es una situación que la padece en 37 años, y también el despertar también es un estado en donde tampoco sabemos qué va a pasar. Podemos como pronosticar que todo va a estar bien, que es un poco lo que le pasa a Paulina, mi personaje, que viene con todo la sensación de que al fin terminó esta pesadilla. Claro. Y qué maravilla que acabas de despertar, y viene con el deseo de mirarla y de esperar que la reconozca y que está todo bien, esto ya acaba de pasar, y nos damos cuenta de que despertó, pero su cabeza está en otra vuelta y otra y otra, y es como que vuelve a comenzar. Claro. Otra vez. Y es interesante porque también es ese espacio infinito de duda que tenemos también un poco sobre el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos nosotros frente a estas situaciones de estrés absoluto? Esta idea de todo va a estar bien, ahora sí todo va a estar bien. Ahora sí que sí. Y no funciona así. No funciona de esa manera. Oye, ¿qué catalizador que es el teatro para estas cosas, Natalia? Sí, es maravilloso. Me parece tan interesante cómo un personaje te puede mover tantas cosas. Yo ahí como preguntarte a ti también, ¿no? Personificar esto a Paulina o a cualquier otra, a otro personaje, ¿qué cosas cambian, ya que estamos hablando de eso, cambian en tu cuerpo, en tu cerebro, en tus reacciones frente a la vida también? Qué heavy eso. Sí, yo creo que corre como por dos carriles bien interesantes de analizar. Uno que es como lo que artísticamente uno, claro, va transitando y lo que te va entregando, lo que te va aportando, las percepciones, etcétera, todo como lo maravilloso que tiene el estar conectado con ese espacio de creación en general. Y por otro lado, que es una duda que yo tengo, que qué pasa, por ejemplo, a nivel, no sé, neuronal, de que cuando hago una obra, no sé, y encarno
la desilusión, la pena, la tragedia, etcétera. Claro, uno termina muy agotada, cansada, pero intelectualmente uno termina la obra y se va, no queda enganchada. Pero yo no sé qué tanto el cuerpo lo entenderá. Entonces, eso es una pregunta. Como que la mente y el cuerpo a veces sí, esa es una pregunta que a mí me encantaría como tener más claridad y yo creo que no es difícil tenerla. Pero claro. Y me gusta también que sea así. Le hiciste pasar por todas las emociones a día y por haber. Es como, el cuerpo tiene memoria. Totalmente. A veces cuando la cabeza no, el cuerpo tiene memoria. Incluso los sueños. A mí me pasa mucho que cuando estoy con obra, empiezo a soñar, sobre todo como previo al estreno. Es como que me duermo, pero como que la cabeza siguiera trabajando y sigue pensando y se pone en lugares. Entonces, sí, no es como que voy a la oficina, voy a mandar unos correos y vuelvo. No es tan así. No es tan así. No. Sobre todo ahora que estamos hablando de una obra sobre el sueño y sobre el sueño, sobre el cuerpo. Y bueno, es otra cosa también es bien interesante que creo que está sucediendo con la obra y la dirección de Cristian y toda sus cruces, que era como también intento por escenificar esa cabeza, ¿no? Como que el otro día alguien nos decía que viendo la obra le generaba la sensación como de estar un poco en el cuerpo o entendiendo lo que le pasaba a esta mujer. Y eso encontramos que fue como un check así, pero hermoso, de que, porque eso es lo que un poco busca, ¿no? El teatro, que finalmente quienes sientan, así como los actores sean, también los espectadores. Claro. Ahí está la sinergia, ¿no? En donde cuando ocurre en el espectador, la obra está funcionando. Totalmente. Hoy estamos conversando con Natalia Aragonese, actriz, a propósito de esta obra, pero a propósito de esta obra hemos hablado de la vida misma, ¿no? Porque finalmente todos conocemos a alguien que a lo mejor ha estado hospitalizado o que ha pasado por algo similar o por una experiencia postraumática, y tratar de significar el horror no es una cosa tan sencilla en realidad. Hay que hacerla con tacto, hay que hacerla con las sutilezas que corresponde también. Cristian Plana, ya lo decíamos, tiene una experiencia en la dirección teatral que yo lo he visto así haciendo estos montajes, el trabajo con la luz, el trabajo con lo minimalista de la escenografía, y que mucho recaiga sobre las actuaciones, también es una decisión bien importante. Y tú me contabas fuera de micrófono que a pesar de haber estudiado juntos y conocerse desde los 18 años, es la primera vez que trabajan juntos fuera de la escuela. Sí. ¡Qué loco eso! Sí, Natalia. Sí, es que el tiempo pasa demasiado rápido. Claro, trabajamos en la escuela mientras éramos compañeros 3 años, nos formamos juntos, tuvimos los mismos maestros, etcétera. Y claro, yo me imagino que después de tanto tiempo de estar ahí, cada uno de nuestros compañeros de curso toma su rumbo, su camino. Sí, todos somos un curso que nos tenemos muchísimo cariño, nos juntamos de vez en cuando, tenemos nuestro grupo ahí de WhatsApp en donde aparece de repente ahí alguna conversación. Pero claro, y en paralelo, si bien no habíamos trabajado juntos, no hemos visto todos nuestros trabajos, sabemos exactamente lo que está cada uno. Entonces es como que ese conocimiento nunca se ha detenido, nunca ha parado. Ahora, claro, nos reencontramos en el escenario, en el trabajo, pero es como que si hubiésemos trabajado antes de ayer. Entonces ha sido también un proceso muy, muy bonito, muy enriquecedor, muy placentero de trabajar con personas, bueno, y con Marcial y la Tamara. Nos hemos llevado increíble los 4, hemos hecho un trabajo de verdad muy fluido en lo artístico, lo humano. Ha sido de verdad muy, muy placentero el trabajo de creación de esta obra, el proceso, y estamos muy contentos y nos encantaría de verdad tener más temporadas, porque esta fue una temporada muy cortita, de solo 3 fines de semana. Pero estará la expectativa de que vuelva. Sí, eso queremos, eso nos encantaría. Sí. Maravilloso. Entonces,
para quienes no quieran perderse esa oportunidad, les recuerdo que solamente hasta este fin de semana van a estar en la Sala de la Comedia del Teatro Ictus, una especie de Alaska. Claro, este lugar como lejano al que algo así como un Alaska. Es probablemente una muy buena descripción de lo que estamos viviendo aquí en esta obra. Tamara Costa, Natalia Aragonese y Marcial Tagle, dirigidos por Cristian Plana. Estaba tratando de buscar acá horarios. Los horarios. Sí, viernes y sábado, 8:30 y el domingo a las 7 de la tarde. Me acordaba la obra dura de las 1 7. hora para que lo contemplen. Súper perfecto. Qué divertido, porque es en teatro inglés esto es una obra corta. Para nosotros acá es como más una obra normal. Sí. Porque para los europeos las obras 3 horas. 3 horas, 4 sí, horas puede ser totalmente. fácilmente. Pero sí, efectivamente. Muchas gracias, Natalia Aragonese, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes.